por favor, ahí se está grabando ya, ahora sí. Nada, les mostraba esta. Ya estamos a las 1:30, esperen que bajo. No. Ah, ya, dejar de compartir pantalla. No, son y 29 todavía. Voy a ir bajando la música, parando la música. Acá les quería compartir, bueno, nada, una especie de presentación. Acá. ¿Ven la foto que dice bienvenidos y eso? ¿Sí? Sí. Nada, y acá yo les ponía que, bueno, que si se quieren ir presentando los que se van sumando más tarde, ustedes la mayoría ya lo han ido haciendo, pero para ir bien, voy a esperar a que sean y 30 en punto, que ya estamos casi en y 30. Sí, ya son y 30 en punto. Así que me puedo dar por iniciada. Bueno, mi nombre es Lucía Chilibroste. Hay a muchos de ustedes que los conozco de la vida, del mundo, de las redes, de diferentes lugares. Soy profesora de historia, tengo una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de la República de Uruguay, de donde soy uruguaya, que la hice sobre ballet, la tesis obviamente. Colaboro con algunos medios hablando de ballet, escribiendo sobre danza. Cuando se podía viajar, organizaba viajes de ballet, a ver ballet, digamos, a Buenos Aires, fuimos 2 veces a Nueva York. En marzo del 2020 íbamos a ir a Chile, que se nos canceló una semana antes por este maldito virus, y en mayo nos íbamos a ir a Rusia, y bueno, estamos ahí también postergados, vamos a ver qué pasa. Doy cursos de historia de la danza hace mucho tiempo. El año pasado publiqué una biografía sobre María Noel Richetto, la máxima bailarina uruguaya, y quizás de todas las cosas que hago, algo como de lo que estoy como más orgullosa, es de que desde hace más de 10 años intento de la forma que sea ofrecer como otra forma de entrar al mundo del ballet. Con ustedes esto no va a ser necesario, porque si ustedes están hoy en un curso de historia del ballet, ya les gusta el ballet, pero seguramente todos tendrán en su entorno gente que le dice, no, a mí no me gusta el ballet no es para mí, yo no entiendo nada. Entonces, bueno, lo que siempre trato de determinadas formas es tratar de presentar de otra forma eso, porque es maravilloso. Insisto, es algo que a ustedes no tengo que convencer porque están acá, pero por eso siento que nos entendemos de lo que estoy hablando cuando digo esto. Bueno, una vez presentada, les agradezco enormemente por estar acá. Hace un ratito iban 860 inscriptos, es un montón. Nada, estoy muy, muy contenta, muy agradecida, de casi toda América Latina, si no de toda, de España. Y bueno, nada, sorprendida y agradecida por esta repercusión, por estar ustedes acá. También quiero agradecerles a los mensajes que me han enviado, muchos mensajes para las inscripciones como re lindos, y agradecerles a Alejandra y Gabriel, de 340 Consultores, que han sido como el soporte técnico, y a Daniela, con los diseños de Luz Crea, que también me ha dado una mano en este tiempo que yo me metí adentro de la biblioteca, y como otras cosas lo hizo otra gente. Pero bueno, la idea de esta clase es que dure 1 hora y 15, más o menos. Espero poder mantenerme con esa, no pasarme, porque yo me emociono y hablo mucho. Les pido disculpas por tener los micrófonos apagados, pero bueno, como somos tantos, se va a hacer difícil el poder participar de esta manera. Lo que sí los invito es que si tienen preguntas, si hay cosas que no quedó claro, si hay algo que les gustaría que profundizar un poco más, yo después de que termine la clase en Instagram y en Facebook voy a poner como un post para que pongan ahí las preguntas que tienen. Entonces yo después voy contestando o voy haciendo cosas con esas preguntas. Porque además yo no tengo la capacidad que tiene mucha gente de leer los chats y hablar. No puedo. Entonces si me pongo a leer los chats, no puedo dar la clase, entonces prefiero hacerlo así. Y si alguien no tiene Facebook o no tiene Instagram, de última lo escribe en el chat, pero yo lo respondo después me guardo el chat y lo leo después porque esto no lo puedo hacer ahora.
La clase va a quedar grabada, está siendo grabada, y mañana les va a llegar un mail con el link de esta clase, si se tienen que ir, si se pierden una parte, si no sé, saben de alguien que llegó tarde. Y además van a ir unos links como complementarios, que les van a dar otros datitos de cosas que yo voy a ir como hablando hoy, como por si quieren ver un poquito más. Este es un curso que es una breve historia del ballet. Sé que soy un poco kamikaze y hereje al hacer el esfuerzo de por lo menos ir como resumiendo o presentando los principales elementos o puntos del ballet en 3 clases, pero bueno, como su nombre lo dice, es breve, o sea que la idea es presentar como pantallazos. Y siempre presentar como el ballet dentro de su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? A veces es como que vemos que el ballet tuvo una historia independiente de lo que pasaba, yo qué sé, estudiamos lo que pasa en el ballet en 1790, pero sin tener en cuenta que Francia se estaba prendiendo fuego con una revolución francesa. Entonces, como ir contextualizando y cómo esas cosas afectan a la danza y la danza en lo que está sucediendo. La idea de la clase de hoy es dividirla, es como ir en 5 partes, como en 5 momentos, que es empezar con estos orígenes del ballet, esto de que si es francés o italiano, después ver su desarrollo durante el reinado de Luis XIV en Francia, qué pasó con el ballet durante la Ilustración, durante la Revolución Francesa y terminar en el Romanticismo. Ese es el plan de ruta para el día de hoy. Así que bueno, presentado todo, allá vamos. Yo les ponía como, ¿el ballet es italiano o francés? Ponía como esa pregunta, que es una pregunta que tampoco tengo respuesta. Yo les voy a dar información y ustedes sacan las conclusiones que quieran. Y digo esto porque a veces entre bailarines o entre italianos y franceses un poco se pelean entre ellos, como autoadjudicándose no sé, la nacionalidad del ballet. Lo cierto es que en el Renacimiento italiano, en una Italia que no es la Italia que conocemos hoy, Italia era una serie de principados independientes y que competían entre ellos, comienzan en las cortes, estas cortes italianas, a surgir unas danzas para las cuales se exigía decoro, elegancia, cierto porte, ciertos mínimos pasos, pero sobre todo el caminar. No hay una coreografía, no hay una técnica fuerte detrás, y a estas danzas se le llamaban balletis, o balis, o balletos. Y de ahí viene como un poco el origen del nombre, ballet. Entonces tenemos las cortes italianas que surgen este tipo de danzas sociales, danzas de salón, de la corte italiana. Después hay una fecha, que es 1533, que hay una historiadora estadounidense que se llama Jennifer Homans, que es muy buena, yo se las recomiendo. Después de la última clase les voy a mandar un mail como con alguna bibliografía que a mí me parece como que está buena, por si después en algún momento la ven o algo de eso. Jennifer Homans tiene un libro que se llama Apollo Angels, que es una historia del ballet completa, es bastante, estaba mirando si lo tenía por acá, pero no, se ve que lo guardé, que bastante completa, y con mucho detalle, como que tiene lo general y también como que tiene mucho detalle, y ella señala que el año 1533 es fundamental en este avance del ballet, porque es un año en el cual Catalina de Medici, es una princesa italiana, se casa con Enrique II, rey de Francia. ¿Y por qué es importante? Porque con Catalina de Medici, esa tradición de los balletis, esos bailes de cortes italianos, vienen a Francia, se instalan a Francia y van a comenzar un proceso, un desarrollo que va a terminar en lo que hoy conocemos. Catalina era una gran defensora de estos balletis y también los va llevando ya no solo a una danza social, sino que comienza a presentarlos, a hacer como una presentación del ballet. De estos ballets. Hay una ilustración que nos queda desde 1581, que es el Ballet Comique de la Reina, que se las voy a mostrar, porque es una ilustración que de cierta manera nos permite hacernos una idea de cómo era el ballet. ¿Ven la imagen, verdad? Sí. ¿Ven que es? Como que hay un lugar para bailar, hay como un centro, pero la gente está ubicada alrededor. Hay un lugar preferencial, que es el de la reina, aquí, pero no es lo que hoy asociamos con ballet. Entonces, por eso me parece que esta imagen, una imagen que fue hecha con fines propagandísticos, para mostrar la grandeza de los espectáculos franceses, que después servían para impresionar y para vender.
Entonces, bueno, con Catalina el ballet adquiere un gran desarrollo. Catalina se muere en 1589 y por suerte el ballet sigue. Y a partir de 1600 el ballet va a empezar a ser considerado como uno de los elementos básicos que tiene que tener la nobleza, un noble. Un noble tenía que saber hacer principalmente tres cosas: manejar la espada, el esgrima, están los famosos mosqueteros, saber montar, saber andar a caballo y saber bailar. El saber bailar era una característica casi que imprescindible, tener ese porte, la elegancia, porque eso se va a asociar a la nobleza. Entonces, todos los reyes fueron grandes bailarines. Enrique III, Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV, vamos a ver que es el gran rey bailarín. Pero lo que voy es que no es que a Luis XIV se le antojó a él solo bailar, ya se venía dentro de las cortes esta tradición del bailar. Pero bueno, llegado Luis XIV al trono, Luis XIV quizás sea el rey más importante o más conocido de la historia de Francia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es el rey que lleva el absolutismo a Francia, que asegura ese control y ese poder de Francia sobre todo su territorio y sobre parte de Europa. Él, para lograr ese poder absoluto, que él tenga el control de todo, se aseguró de controlar a su propia nobleza, que muchas veces era la rival a la que él le tenía, la que intentaron levantar, sobre todo cuando él era niño, con las frondas. Crea su propio ejército para no depender de la nobleza, que era quien generalmente se encargaba del ejército. Crea una burocracia especializada para tener todo el control de todo lo que sucede, de los impuestos, de todo. Y permite también, para debilitar a la nobleza y para hacerse más rico, de cierta manera, el ascenso de la alta burguesía. O sea que, recuerden que para ser noble había que nacer noble. Es lo que permite que por el matrimonio, sin haber nacido noble, puedas ascender a la nobleza. Luis XIV es el rey que construye el famoso Palacio de Versalles, ese palacio inmenso de 2.300 habitaciones, a donde se lleva a vivir con él a toda la nobleza. Y no para darles una mano porque no llegaban a fin de mes o porque no les alcanzaba para el alquiler, no. Los lleva a todos a Versalles porque es una manera, estando ahí, teniéndolos ahí, de tener controlada esa nobleza. Saber quién está con quién habla con quién, siempre evitando posibles levantamientos y asegurando su poder sobre todo. Además, todo tiene un protocolo, todo es una puesta en escena en Versalles. Hay un momento famoso que es, bueno, cuando el rey se levantaba, había todo un protocolo de quién le alcanzaba cada parte de su vestuario, según el rango, quién lo iba a hacer. Y todo eso lo hace Luis XIV como con esa manera de controlar. Y digo todo esto porque es ese mismo rey quien va a llevar al ballet a otro lugar. Quizás es quien empieza a construir un ballet tal como hoy lo conocemos, y por eso los franceses dicen que el ballet es francés y los italianos dicen que es italiano. Y en esa idea, en esa concepción de este Estado absolutista que tenía Luis XIV, también quería ser como de Francia el centro de la cultura europea. Así como en el Renacimiento Italia había sido como la referencia en pintura, en arquitectura, en todo, él quería que eso de papel ahora lo cumpliera Francia. Crear algo así como una Europa francesa, como que toda la Europa tenga la tradición francesa, algo que logró. Y este rey entonces con esta visión de gobierno es también un rey, como decíamos, bailarín. Le gustaba muchísimo el bailar. Y esto no es menor, porque en un gobierno con estas características, lo que le importa al rey importa, y lo que al rey no le gusta desaparece, porque se hace lo que él quiere. Era un alumno muy disciplinado, dice que practicaba todos los días, entre 1 y 2 horas, y bailaba en muchos espectáculos. Nada de ser cuerpo de baile y el último de la fila, no. Él siempre era o el sol, o hacía el papel de Apolo o de Júpiter, siempre era el protagónico. De esta época hay muchos documentos de muchos ballets no que sobrevivieron, pero que hay imágenes, hay documentos que nos refieren a esa época. Y hay un ballet que quizás sea como de los más conocidos, sobre todo porque a partir de ahí él adquiere el nombre de Rey Sol, es el Ballet de la Nuit, el Ballet de la Noche, que es de 1653,
Un ballet que duró 13 horas, 13, sí, un montón, que tuvo unas 30 entradas, iban entrando, en el cual él, con 14 años, aparece como el sol. Y les muestro la imagen porque quizás es una imagen que también tenemos bastante vista, que es esta imagen de Luis XIV personificado como el Rey Sol. En este ballet, que duraba, como les decía, 13 horas, que empezaba a la noche y terminaba cuando el sol salía, la idea era como mostrar ese caos que había en el universo hasta que al amanecer él aparece, y al aparecer él vuelve como el orden que hay. También vemos en esta imagen cómo bailaban de zapatos de taco, como el vestuario que utilizaban, y todo lo ornamental que eran los trajes. Bailaban mucho con máscaras, con pelucas, era como todo muy aparatoso. Dejar de compartir pantalla. Ahí. Entonces, con Luis XIV, el ballet pasa a ser como una cuestión de Estado. Es como que él quería, en esas mismas presentaciones que él hacía, donde él era el sol que controlaba todo ese escenario, lo mismo hacerlo con la nobleza, como que fuese un reflejo de sus formas de gobierno. El ballet tenía que simbolizar poder, tenía que simbolizar el orden que él quería frente al caos. En estos links que les voy a mandar mañana por la clase grabada, va a ir uno que es un fragmento de una película que se llama El Rey Baila, El Rey Danza, en el cual se hace una especie de reconstrucción de lo que fue este ballet de la Nuit. Creo que les mando 4 o 5 minutos en el cual él aparece y bueno, y se hacen como esa idea. Unos espectáculos en los cuales se mezclaba la danza, el recitado, el canto. No eran 13 horas solamente de ballet, iban como entrando diferentes cosas. En esta época, el maestro de Luis XIV, uno de los mayores bailarines de este momento, era Pierre Beauchamp, y es a él a quien se le adjudica la creación de las 5 posiciones del ballet. 5 posiciones que hoy son básicas a la hora de comenzar a estudiar la técnica del ballet. ¿Y por qué Luis XIV es tan importante para el ballet? Porque decíamos que a él le encantaba bailar, pero a los demás también les gustaba bailar. Él es muy importante porque crea 3 instituciones que como que consolidan este arte y le permiten el posterior desarrollo. La primera que crea es la Academia de la Danza, que ya vamos a ver lo que es, en 1661, crea la Academia de la Ópera, que es lo que después se va a convertir en la Ópera de París, institución que hoy sigue estando, y crea la Escuela de la Ópera de París, que es la primera escuela nacional que surgió en la historia. Y bueno, en 1661 crea la Academia de la Danza. ¿Qué es la Academia de la Danza? Una academia lo que hace es regular, codificar, decir qué cosa es de una manera y no de otra. Quizás nosotros, yo qué sé, los de lengua latina, tenemos muy presente la Academia de la Lengua Española. ¿Y qué es lo que nos permite? Por ejemplo, si yo dudo cómo se escribe Francia, ¿va con C o con S Francia? Bueno, para mí queda mejor con ese. No, voy a ese documento que hizo ese grupo de personas y dice, no, Francia va con C. Regulan qué es de una manera o qué es de otra. Y eso es lo que hace la academia, regular, codificar. Y la Academia de Ballet, de Danza, que es en 1661, se enmarca dentro de lo que se llama la era de las academias. Se había creado antes la Academia de la Lengua Francesa en 1635, la de la Pintura en 1648, la de la Esgrima en el 56, bueno, la de la Danza en el 61, la de Música y después la de Arquitectura. Entonces, este rey, que valoraba lo que era una buena enseñanza, era consciente que para poder profesionalizar a los bailarines y así mejorar la danza, había que crear esta academia. Fueron en un principio 13 maestros que además eran muy importantes porque por esta cercanía al rey ejercían mucho poder. En esta corte absolutista, las personas que tenían derecho
a estar más cerca del rey. Eso significa tener derecho a hablarle, derecho a estar cuando se levanta, derecho a verlo almorzar. Significaba tener más poder. Y estos maestros de baile que eran cercanos a él, eran como muy poderosos. La academia, si bien después se desaparece, la importancia que tiene es que por primera vez se le reconoce el estatus de ser un arte legítimo, se legitima este arte. Se pone por primera vez se reconoce y se pone a la danza a la misma altura de importancia que la pintura, que otras artes. Entonces, eso fue como muy importante en este proceso de avance del ballet. Un ballet que, insisto, todavía sigue muy asociado a la música, a la declamación, a la actuación, que no es la danza como hoy tal cual la conocemos. Además, Luis XIV, como este rey que quería una Europa francesa, sabía que al crear una academia y comenzar a escribir tratados, él estaba como muy preocupado porque se escribiera, porque todo eso que se hacía se pasara a papel. ¿Por qué? Porque era una forma de que ese arte se expandiera por el resto de Europa a través de esos tratados, que después eso mismo se comenzara a aplicar en otros países, que es lo que después empezó a suceder. Hacia 1670, Luis XIV deja de bailar. Tenía unos 32 años, parece que estaba medio gordo, medio rechoncho, y bueno, se retira, como quien dice, del escenario. Y bueno, Chang es como que el dueño de la fiesta diga, ya no quiero bailar más, apagamos la luz y ya está. No, no fue tan así, por suerte, sino el ballet capaz que, no sé, podría haber llegado a desaparecer. Con su retiro sí perdió de cierta manera el interés en la nobleza por bailar. Esta nobleza que era muy snob, que si el rey bailaba todos tenían que bailar, al dejar de bailar el rey dejan muchos de bailar, no todos. Pero al retirarse él, este tipo de ballet, estos ballets de cortes, empiezan como a tener los días contados, como el absolutismo va a empezar a tener los días contados después de Luis XIV. Pero tienen los días contados el ballet de corte, no el ballet. Como decimos, suerte para nosotros que hoy, 400 años después, seguimos bailando. ¿Y qué hizo Luis XIV para asegurarse la continuación del ballet más allá de que él no bailara? Creó la Academia de la Ópera, que después fue que es la Ópera de París, un teatro y una compañía, donde hay muchas compañías que van a desarrollar este arte. Otro de los videitos estos que le mando es uno que muestra todas las sedes que ha tenido la Ópera de París y todos los nombres que ha tenido, porque ha cambiado, no sé, chiquicientas veces de nombre. Entonces, bueno, al crear la Ópera de París, al crear esta institución, esta Academia de la Ópera, le está dando un lugar, le está permitiendo desarrollarse, y la crea en París. Versalles, que se inaugura en 1682, no se lleva al teatro para allá, queda en la ciudad. Versalles, pensemos que está a las afueras de París, en su momento estaba muy lejos de París, era un lugar de casa de Luis XIII. Y al quedar la ópera en la ciudad, muchas veces el teatro oficiaba nexo, como vínculo entre la corte, que estaba allá lejos, y ese teatro que pertenece también a la corte, pero que estaba en el centro de la ciudad. Y también eso le dio a los bailarines o a los artistas de la ópera cierto grado de independencia, porque ellos pertenecían, sí, a la nobleza, pero a su vez estaban en París y también, sí, vamos a ver que siempre han tenido con mucha, sí, ánimo de independencia. ¿Y quiénes bailaban en estos teatros? Bueno, en un primer momento bailaban muchos nobles, estos nobles que habían sido entusiasmados por Luis XIV y que les había encantado, bailaban mucho. Luis XIV, para estimular que la nobleza siguiera bailando, les permitía, si bailaban en la ópera de París, mantener igual el rango de noble, el carácter de noble. ¿Qué quiero decir con esto? La nobleza no era libre de hacer lo que quería, y si hacía ciertas actividades, perdía se le quitaba el carácter de noble. De hecho, si un noble bailaba en otro teatro que no fuese la ópera de París, se le quitaba el rango de noble, pero no en la ópera, como que le dan al teatro ese privilegio. En un principio bailaban solamente hombres,
así como en público. Y los roles de las mujeres lo bailaban hombres travestidos, algo que después vamos a ver que en el romanticismo pasa al revés. Los roles de los hombres los bailan mujeres vestidos de hombre. Y las mujeres bailaban principalmente para la reina, para la delfina, pero no en público. Aunque ya en 1681, en un ballet que se llamó El Triunfo del Amor, por primera vez las mujeres sí bailan en el escenario, y ahí comienza como este desarrollo de las mujeres también bailando. Pensemos el gran auge que tenían el ballet, que hacia 1664, o sea que en plena época de Luis XIV, un París, que se calcula que tenía unos 500.000 habitantes, se estipula que había unos 200 lugares donde estudiar ballet, y había 3.000 bailarines, 3.000 maestros de ballet. O sea que estaba lleno de maestros de ballet. ¿Por qué? Porque, insisto, porque el adquirir ese porte noble, ese físico trabajado, esa manera de manejar y controlar el cuerpo, era algo muy bien visto en esta época de Luis XIV. ¿Y cómo bailaban? Bueno, el virtuosismo no era algo como que se requería. Si bien ya en Italia empezaba un poco como a desarrollarse, no era algo que se premiara, como vamos a ver que después sí se estimula. Existían algunos pasos, el entrellá, el son, el cabriol, los coupés, los jazzés, pero en algo que se insistía muchísimo era en el estilo de baile y de bailarín. ¿Qué quiero decir con esto? Según el físico de cada bailarín, se lo entrenaba para un estilo. El más deseado, el más importante, el principal, era el llamado danseur noble, el bailarín noble, el serio. Ese bailarín alto, larguilíneo, con ese aporte, quizás es el que muchos tenemos a la cabeza cuando pensamos en un bailarín, que era el que interpretaba principalmente los roles heroicos de los ballets. Después estaba otro de los estilos, era el de demi-caractère, que eran esos bailarines quizás más bajos, de complexión más gruesa o más fuerte, con piernas más musculosas y como que se lucían más en los saltos, en otras cosas. Esos eran como los bailarines de demi-caractère. Y después estaban los bailarines cómicos, que era como otro de los estilos. Durante mucho tiempo se continuó con esto de los estilos. Siempre me llamó la atención, o no sé, me parecía como interesante una anécdota, que Mikhail Baryshnikov, 1960, o sea que 400 años después, él decía que él, por su físico, por su complexión, por su capacidad de salto, de piruetas y todo eso, él era un bailarín demi-caractère nato. Pero él no quería que lo encasillaran dentro de ese estilo, porque él quería bailar otros roles. Él quería bailar Giselle, quería bailar de Albrecht, de Sigfrido, y no quedarse en los roles de demi-caractère. Y que su maestro, Pushkin, lo entrenó para que bailara, a pesar de tener el físico de un demi-caractère, como un potencial bailarín noble. Como quien dice, engañar, crear la ilusión, lo que sea, a pesar de su altura, lo que sea, bailar como un bailarín noble. Y bueno, algo que obviamente lo logró. Todos hemos visto, emocionado y vibrado viendo a Baryshnikov en este tipo de ballets. Y bueno, otra cosa que decíamos que era importantísima fue la creación de la Escuela de la Ópera de París, en 1713. La primera escuela nacional, y por el simple hecho de que se empieza a profesionalizar la enseñanza de la danza. Una escuela que lo que la distinguía, decían que era la gracia, el encanto, el charme, la elegancia, un poco de lo que se siguen hoy jactando los franceses. Si pasamos ahora al siglo XVIII. Siglo XVIII, quizás ustedes recuerden, siglo de las luces, la ilustración, las nuevas ideas. Este siglo el ballet va a tener una fuerte consolidación. Primero que nada, el ballet se consagra como un arte esencialmente francés. La mayoría de los maestros importantes están en Francia, las principales obras están en Francia, el idioma que se maneja es el francés. Algo que si bien después, vamos a ver la próxima clase, el centro ya no es Francia, sino pasa a ser Rusia, igual hoy, 2021, se siguen mencionando la mayoría de los pasos
en francés. Entonces, ese rol de Francia en el ballet queda como patentado en este momento. Y bueno, es un siglo en el cual la técnica se desarrolla mucho, surgen nuevos pasos, se sigue codificando. Hay una cantidad de tratados desde el 1500 sobre la historia, sobre diferentes aspectos, estudios de la danza, y en este momento siguen. Una formación que se consideraba que era bastante exigente, que un bailarín bueno tenía que empezar a estudiar más o menos a los 6 años y a entrenarse 4 horas por día, lo que es un montón, si estamos pensando en el año 1700, creo que es más o menos lo que hoy muchas escuelas nacionales exigen, digo, estamos siglos después. Y bueno, y lo que se consideraba como básico era el andeors, era la apertura esta de las caderas. Hay una frase de Nover que dice, para bailar, señor, no hay nada que ayude más que abrir desde las caderas, como que con eso es importante. Y el ballet va también avanzando fuertemente por innovaciones que los propios artistas van haciendo, cosas que, o pasos, o cosas que van cambiando, y eso va a hacer que vaya evolucionando esta danza. Y acá hay dos personajes, dos bailarinas, que fueron contemporáneas y rivales, que una es Marianne Cupís de Camargo, Anne Camargo, la Camargo, como se le llamó, y la otra es Marisa Le. Camargo se le adjudica, yo no sé si fue la primera o si no, pero lo que se le adjudica es que con ella, que era una gran estrella, Voltaire, ¿se acuerdan de leer Voltaire, de las nuevas ideas? Estaba apasionado con las dos y hablaba de los estilos que tenían una y la otra. Camargo, lo que se le como atribuye, unas cosas de las que se destaca de ella, es que comienza a cortar las faldas, ahora les muestro en las imágenes, a cortar las faldas y a que se le vieran los tobillos y los pies, porque las mujeres bailaban con unos vestidos enormes y eso no se le veía, y comenzar a desarrollar pasos que lo hacían los hombres, sobre todo los saltos, los entrellá, parece que ella hacía un entrellacatre que era como un suceso, y todos decían que bueno, que la Camargo baila como un hombre. Y la otra bailarina, Marisa Le, lo que va a hacer, o una de sus grandes innovaciones, es que comienza a sacarse a la hora de bailar el miniñaque, vieron esas estructuras que le daban forma a los vestidos, entonces tiene toda la libertad, imagínense el peso de bailar con todo eso, y se saca las máscaras y la peluca. En general, había como una idea que el bailarín, para representar a otro personaje, Dios, quien fuese, no lo podía hacer si no estaba todo pintado o con máscara. No existía esa idea que hoy se le exige a cualquier artista de que, bueno, tenés que ser ahora Julieta. No, en ese momento tenías que ponerte una máscara, no de Julieta porque todavía no existía, bueno, sí, ya existía por Romeo y Julieta, pero bueno, tenías que ponerte la máscara para representar eso. Entonces, Marisa Le, al sacarse la máscara, nada más y nada menos está comenzando a incluir en toda esa técnica de la danza toda una faceta de expresividad y de emoción. Y estas son las fotos que les quería mostrar de acá. Si vemos cómo se bailaba antes, esto es hacia fines de 1600, principios de 1700, cómo bailaban las mujeres con estos trajes tan pesados, las pelucas, todos estos ornamentos, y cómo bailaban los hombres. Miren los zapatos siempre eran como un objeto de lujo, de súper preciado. Los pies eran como una parte del cuerpo muy, muy deseada. La gente que tenía pie lindo, pie chiquito, era como, nada, la más deseada. Y acá tenemos a Camargo, que si ven la falda, ya se le ve los tobillos y los zapatos. Igual sigue de zapatos de taco, ¿no? Y acá tenemos a Marisa Le, que está con toda esa mayor naturalidad a la hora de bailar. Otro personaje que aparece como fundamental en este momento del siglo XVIII es Georges Noverre. Pensemos que estamos en el siglo XVIII, el siglo de las nuevas ideas, donde se está cuestionando todo.
Se está cuestionando si el rey de Francia tiene derecho a ser el rey de Francia. ¿El rey es el hijo de Dios o no? ¿O Dios no existe? Se está cuestionando si, no sé, piensen en Locke, Montesquieu, Rousseau, todo se cuestiona. Y así todo el orden establecido. Y así como todo el orden establecido se cuestiona, también se empieza a cuestionar la danza. La danza tal como está. ¿Está bien? ¿Es eso lo que queremos o no es eso lo que queremos? Entonces, Nobel es como el personaje que lleva adelante estas reformas. Imagínense si será importante Nobel, que vieron que la semana pasada celebramos el Día Internacional de la Danza. Bueno, el Día Internacional de la Danza se celebra porque el 29 de abril de 1727 fue el nacimiento de Nobel, o sea que por su cumpleaños, para tener idea de la trascendencia que tiene Nobel. Y Nobel lo que hace un poco es como cuestionar el ballet tal cual como se estaba haciendo. Él decía que el ballet estaba convertido en un arte donde solo importaban las formas, donde todo era ornamental, y que la función del arte era conmover, era lograr transmitir al espectador. Eso que decíamos, imagínense si se bailaban hasta hacía 20 años con máscaras, acá él está pidiendo no solo que se saquen la máscara, sino que la función del artista tiene que ser precisamente eso. Si no, son como unos cuadros sin vidas. Él crea esa idea del ballet de acción en el cual él creía que el ballet tenía que contar historias, tenía que desarrollar una historia, y en eso el artista tenía que estar como comprometido con ese rol, con ese papel, y lograr transmitir eso al espectador. Imaginémonos que sin esto no terminaríamos llorando la Sylphide cuando se va la Sylphide muerta y James queda destrozado. Un ballet donde se cuenta una historia, donde todo el tiempo nos estamos conmoviendo. La Sylphide y de ahí en adelante todos. Entonces, Nobel, de cierta forma, es como el padre de este ballet moderno. Entonces él decía que los pasos y las danzas podían ser usados para describir el carácter de los personajes y no tanto los decorados. Eso lo dice Ana Abad Carles, que es otro libro que después les voy a recomendar, de una historiadora española que está muy, muy bueno. Él exigía más que la pantomima, no solamente hacer las actuaciones, sino eso, insisto, el interpretar, el conmoverse, el transmitir, que era algo que no se hacía. Se le mataron de la risa a Nobel, no piensen que todo el mundo dijo, uy, qué bien. Si bien tenía mucho apoyo, Diderot, Voltaire lo apoyaban, no llegó a poder aplicar en la Ópera de París, que era como la principal casa, sus reformas. Cuando fue invitado por María Antonieta, ya al final, como que ya no era el momento de hacer esas reformas y no pudo aplicarlas allí. Acá estábamos en este siglo de la Ilustración, que sabemos que termina con una revolución, con un estallido, una revolución francesa, y una posterior era napoleónica, y una posterior intento de vuelta de la monarquía, llamada la Restauración. Y si vamos a la Francia antes de la revolución, unos años antes, es una Francia que está caldeada, está en crisis, está con problemas. La revolución no va a empezar de un día para otro, sino que hay muchas causas que se van como haciendo cada vez más fuerte. Y la Ópera de París, al igual que toda Francia y que la monarquía, también está en crisis. Está teniendo problemas económicos, porque los reyes están con problemas económicos, y entonces también el teatro. Y además hay otra cantidad de problemas que está teniendo la Ópera de París. Por un lado, Luis XVI no le gustaba el ballet. Y cuando decíamos que lo que el rey hace importa, claro que importa. Él ya no solía ir al teatro, le dejaba como ese lugar que fuese de María Antonieta, pero María Antonieta no representaba como esa autoridad, porque más ya estaba al final como un poco desprestigiada. Entonces él no va, su palco está generalmente vacío, y eso ya muestra como ese desdén. Además, cambia como la idea del público, para quién se bailaba. Hoy, cuando nosotros, no sé, se hace un espectáculo, que hay bailarines, coreógrafos, maestros, bueno, se hace el espectáculo, ¿y qué es lo que importa? Lo que el público dice. ¿Y quién es el público? Y el público somos todos vamos y vemos y opinamos. Claro, no todos tenemos la misma voz.
yo qué sé, si hay uno que escribe en un diario muy importante, su opinión va a pensar más la de otro, que lo va a conversar con su amiga mientras se toman algo después de que terminó el ballet. Pero todos somos públicos y se supone que importa la opinión de la gente. En este momento la opinión que importaba era la del rey, porque el espectáculo podía estar increíble, pero si al rey no le gustaba, no iba más, se sacaba y venía otro. Entonces, al no ir ya el rey al teatro, al no contarse al no ser su opinión algo que determinaba si eso continuaba o no, van a comenzar a ascender otras voces, como las autorizadas para opinar. En esta ópera, con esta inestabilidad, los artistas van a reclamar ellos ser parte de la administración de la ópera, tener derecho a la participación a la hora de programar, qué se hacía y qué no. Algo que generó un poco de caos, porque todos se querían programar a sí mismos, y bueno, Vestris en un momento, que fue otro de los grandes bailarines, padre e hijo, el hijo pedía que no lo hicieran participar de estas reuniones administrativas, porque no tenía tiempo para bailar, que él quería dedicarse a bailar. Pero estamos antes de la revolución, una ópera que está convulsionada y que está reclamando derechos, nada más y nada menos. En 1782, pensemos que la revolución fue en el 89, se dio un hecho que me parece como muy anecdótico y que a su vez pinta un poco lo que es la época. A mí me encantan las anécdotas, siempre digo lo mismo porque nada, me parece que de una forma u otra nos ilustran. En ese 1782, María Antonieta, bueno, la reina de Francia, le pide a Augusto Vestris, que era un gran bailarín francés, a su vez hijo del mayor bailarín de estilo noble que había habido anteriormente, que era como el dios de la danza, le llamaban, imagínense, pequeño apodo. Augusto Vestris, que no era tan bailarín noble, sino que era más del estilo de mi carácter, que baile, porque va a venir un dignatario y ella quería que mostrarle cómo bailaba Vestris. Y Vestris le dice que no va a bailar porque está lesionado. Y esto fue como un escándalo, un insulto a la reina. ¿Cómo un bailarín le va a decir a la reina de Francia que no va a bailar porque está lesionado? Y generó un alboroto en todo París. Pensemos que estamos a años del estallido, que estaba el ambiente caldeado. Y se generaron panfletos y dibujos por todo París apoyando a Vestris y criticando a Vestris, porque además había como de los dos lados. Su padre, este gran bailarín, viene a decirle tipo, nene, baila, es la reina, como diciendo, reconsiderarlo. Y él plantado en sus cabales que él no va a bailar. Que él además consciente de lo buen bailarín que era como el mejor bailarín que había. El tema es que, bueno, que María Antonieta lo manda preso por no bailar, y él dice que bueno, que se va a ir preso y que después va a abandonar la ópera porque no quiere seguir bailando allí. Y después, bueno, María Antonieta, que ya se había metido como en otro escándalo, ordena su liberación. Él no se va de la ópera y cuando vuelve a bailar al teatro después de todo esto, se genera un terrible alboroto. Mucha gente que lo apoya y que grita como, bien, te rebelaste, y mucha gente que le empieza a tirar con tomates, a insultarlos, muchos que le gritan de rodillas, que se ponga de rodillas, como reconociendo la superioridad del poder de los reyes, y después le empiezan a tirar con piedras, y ahí bueno, interviene la Guardia Real para calmar eso porque ya se había ido de las manos. Pero estamos viendo entonces antes de la Revolución cómo la ópera de París refleja lo que está pasando en el resto de la sociedad. Y bueno, y comienzan también ya antes de la Revolución y después durante la Revolución, durante los años que sigue, y después a cambiar las temáticas que se bailan. Por lo general eran historias hasta entonces de dioses, de héroes romanos, como de cosas muy grandilocuentes, y empiezan entonces después a bailarse temas más sencillos, historias sencillas, historias sentimentales, historias de amor, siguiendo esta idea de nover, de contar historia y de emocionar. Hay un ballet que se crea acá, a 2 semanas antes de la Revolución Francesa, que es la Fille Malgardée, que es un ballet que se baila mucho. Ricardo, que está por ahí, tiene una coreografía, se baila muchísimo esa coreografía, y
Y lo importante de esa, que no sobrevive la coreografía, pero sí la historia, que cuenta la historia de dos campesinos. Son dos campesinos que, bueno, y esta niña malcriada, que el padre no puede con ella, y se estrena en Bordeaux, en Burdeos, el 1 de julio de 1789. El 14 de julio fue la toma de la Bastilla. Entonces, cómo todo el ballet va acompasando todo esto. Y bueno, y tras el triunfo de la Revolución, la Ópera de París como que se suma a esta ola revolucionaria. El director de entonces, Pierre Gardel, Gardel como el cantante de tango, Gardel, así se escribe, fue como, bueno, el director que cambió muchas cosas para acoplar la ópera de París a la revolución. Porque pensemos que la ópera de París era el reflejo de la monarquía, eso significaba la monarquía. Entonces en este mundo que se hace antimonárquico, que empiezan a guillotinar a los nobles, lo que va a intentar el ballet de cierta forma es separarse de la nobleza. Entonces ahí comienzan a bailar otro tipo de temáticas, inspirados en la Grecia antigua, bailan con túnicas, bailan con sandalias, siguiendo un poco la estética de la revolución. Si vemos los cuadros de la revolución, las ideas, los conceptos, siempre van como un poco en este camino. Se hacen muchos festivales de la revolución, festivales al aire libre, donde los bailarines participan, y ahí bailan obras como Ofrenda a la Libertad, se baila la Marsellesa, como que hay toda esa onda pro-revolucionaria. Y yo les decía que la ópera intenta como empezar a separarse de su relación con la nobleza. Y algo que me parece como súper interesante, cómo esto se ve en el estilo de bailar. Yo les decía hasta entonces que el estilo favorito, más importante, era el del bailarín noble. Ahora, como este bailarín noble, tan asociado a lo artificial y a lo noble, empieza a quedar como mal visto y empieza a bailarse, a defenderse el estilo más de bailarín de mi carácter, este bailarín virtuoso, de grandes saltos, de grandes piruetas. Y ahí el que lleva la delantera, quien es como el representante de esto, es Augusto Vestris, este que había tenido el lío con María Antonieta. Él, que si bien había sido formado en el estilo noble como su padre, tenía fuertes piernas, musculosas, saltaba mucho, y hacía cosas que muchos decían que eso era de muy mal gusto, pero él decía que eso enarbolaba a la multitud. Un poco lo que pasa hoy con los bailarines virtuosos. No digo que sea de mal gusto, pero que enarbola a la multitud, sí enarbola. Y bueno, algunas cosas capaz que sí son de mal gusto, pero bueno, nada, eso no es lo que decimos ahora. Pero el tema es que en este momento empieza como la idea de la importancia y el desarrollo del virtuosismo, de saltar, de girar, de hacer todas esas cosas. Y es una época entonces que también veníamos, una era de bailarines, después con Camargo y Salé vienen las bailarinas, acá los Vestris, padre e hijo, Gaetano y Augusto son como los máximas estrellas del ballet, porque después en el romanticismo vamos a ver que es la mujer la que después vuelve a ascender. Las mujeres empiezan a bailar cada vez más en los ballets. Gardel decía algo así como que él se daba cuenta que el público prefería ver bailar a mujeres que hombres. Entonces se empieza a poner cada vez más a bailar a mujeres que hombres. Algo que después Petipa va a consagrar, esos cuerpos de baile enormes y esencialmente femeninos. Y esta Jennifer Homans, que yo le decía que esta historiadora estadounidense que a mí me encantaba, ella cree que es acá, durante estos festivales de la Revolución, en estas danzas que se hacían, que se puede encontrar el origen de los cuerpos de baile. ¿En dónde? Bueno, parece que en todos los espectáculos estos de la Revolución, que había una sucesión de artes, no era solamente ballet, en determinado momento aparecían unas mujeres de blanco, vestidas como con unas túnicas de blanco, que lo que hacían eran como todas juntas, al unísono, moverse de manera elegante. Y no era que bailaban, pero sí esa idea de un cuerpo, de un coro silencioso, todo igual, milimétrico, que empiezan como a moverse y que eso genera en los espectadores como una gran fascinación. Y bueno, y para ella entonces esto es como el origen de los cuerpos de baile.
Bueno, después viene la era napoleónica, empieza como todo se empieza a revalorizar lo meritocrático como era Napoleón, las personas que se hacen a sí mismos, pero voy a saltar ya para el siglo XIX para entrar en el romanticismo. Y acá tenemos, a principios del siglo XIX, a un maestro italiano. Vamos a ver que los italianos van a ser fundamentales maestros de acá en adelante, que es Carlo Blasis. Carlo Blasis escribió un libro llamado El Código de Terpsícore, que lo que hace un poco es como desarrollar, estudiar la técnica, estudiar los pasos, estudiar cómo se construyen para así ir mejorando la técnica enormemente. Se dice que casi que el romanticismo quizás no hubiera existido con ese desarrollo de la técnica sin Blasis, porque si no, no hubieran podido bailar de esa manera. Blasis, que es el maestro de Enrico Cecchetti, que es el maestro de Nijinsky. Siempre me encanta como trazar las genealogías en la historia del ballet. Ustedes, imagino que, no sé si todos, pero muchos son o estudiantes de danza, o bailarines, o maestros de ballet, saben la importancia que tiene en el ballet, como en otras artes, no es el ballet el único, lo que es la tradición oral. ¿Y eso qué quiere decir? Que el maestro de uno le cuenta lo que su maestro le decía, no, porque mi maestro me decía tal cosa. Entonces, que Carlo Blasis haya sido el maestro de tantas personas hace como que esa línea siga directo y llegue hasta el siglo XX. Y Carlo Blasis, bueno, hace hincapié en la importancia del trabajo diario, en la importancia del andeors, y no ya el abrir los pies, las caderas, por una cuestión estética, sino por una cuestión anatómica, porque en un principio no era ¿qué dice Blasis? Cuanto más las abrís, más libertad, más libre queda tu cadera para levantarse. En la época de Luis XIV no levantaban más de 45 grados, o sea que no era por eso que se hacía. Ahora sí empieza como a justificar todo eso. Él desarrolla enormemente lo que es el trabajo de piernas, la danza de elevación, los saltos, la actitud, inventa la actitud. Miren que les muestro una imagen. Él, inspirado en una escultura de Giovannini de Bologna, que es el Mercurio volador, que es un Mercurio sostenido en un solo pie, que en su momento parece que fue como muy novedosa la escultura, porque era cómo hacía para sostenerse en ese solo pie. A partir de ahí crea el actitud, un paso que hoy es parte de cualquier bailarín a la hora de bailar. Y Blasis decía una cosa que era algo así como, que él tenía una máxima que decía, ocultar al arte lo supremo del arte. O sea que él insistía que había que manejar de tal manera la técnica que no se notara, que no se notara que había detrás de todo eso, ocultarla, manejarla de tal manera que no tenía que verse, y tenía que estar el énfasis en lo artístico. Y ahora sí, llego al romanticismo, sí, a las corridas. Que me interesaba especialmente llegar al romanticismo, porque el romanticismo es quizás el momento en el cual, primero que nada, que nos han sobrevivido obras así, tal cual, de este momento, o sea que podemos tener una idea más cabal de cómo se bailaba. Ahí surge la idea del ballet tal cual como hoy lo conocemos. Además, esta idea de que el ballet es femenino, que es con tutú y que es en puntas, surge acá. El ballet se independiza de la ópera, se independiza de los demás espectáculos. La Sylphide y Giselle son como los primeros espectáculos modernos, y la historia en estos ballets, en los ballets románticos, la danza pasa a ser la protagonista. Si bien sigue habiendo mímica en un momento, no, que yo estoy casada con él, no, que yo, que no sé qué, no sé cuándo, la protagonista es la danza. Todo se cuenta principalmente con la danza. Y vamos a ver en qué momento surge este romanticismo para entender qué es lo que busca esta corriente y ver cómo eso se ve en el ballet. Pensemos que estamos a fines del 1700, principios de 1800, una corriente que abarca la literatura, la pintura, la música, muchísimas artes, y que la danza también se suma en esta oleada, y que es fruto de un contexto histórico muy particular.
Pensemos que venimos de un siglo de las luces, un siglo de racionalismo puro, que desemboca en una revolución, en levantamientos, en guillotina, en Napoleón, en restauración, y eso comienza a generar en gran parte de la sociedad como una desconfianza de la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Tan racionales que fuimos, pero mirá cómo terminamos. Entonces, no es tan fundamental la razón. Y esto es clave para entender cómo Albrecht va a un bosque a hablar con una reina fantasma, y cómo él dialoga o se encuentra o acepta estar conversando con su amada ya muerta. Es todo irracional en eso. Pero por eso el contexto es fundamental. O James, que se va atrás de una sílfide, de un hada que se le apareció y deja plantada su vida, su esposa, todo, por irse tras un espíritu que es totalmente irracional. Entonces, el irracionalismo es como una de las bases en las cuales se sienta este romanticismo. Un movimiento que exalta las pasiones, el individualismo, ese ser humano que se siente incomprendido ante ese mundo, ese, como decíamos, desprecio por la razón, esa fascinación por la naturaleza, y ese coqueteo que tiene el romanticismo con lo oscuro, con la noche, con la muerte. Pensemos, vuelvo a lo mismo, a Giselle, ese primer acto que surge a la luz del día en la aldea, todo divino, y que ese segundo acto de la muerte a la noche, en el bosque, que es como esa fantasía de lo oscuro. No es un arte fácil un movimiento fácil de caracterizar, porque es muy distinto según el país y según el arte. Por ejemplo, en la pintura una cosa es el romanticismo en España, con Goya, otras cosas es en Alemania, con Friedrich, tiene como muchas variantes. Pero en el ballet sí tiene un desarrollo bastante homogéneo, y tiene una fecha casi que de nacimiento. Y el lugar de nacimiento es la Ópera de París, y la fecha de nacimiento es el 12 de marzo de 1832. ¿Por qué el 12 de marzo de 1832? Porque es cuando se estrena la sílfide. Ya había habido un antecedente antes de la sílfide, que es como, bueno, se menciona como el antecedente del romanticismo, que era en una ópera llamada Roberto el Diablo. Hay una escena que se llamó el ballet de las monjas, que se representaba como una especie de convento en ruinas, y ahí pasa Maritaglioni en una serie de pas de bourrées en puntas, atravesando ese escenario, en esas ruinas de ese convento, y eso genera como esa fascinación, por eso que se vio, que era como algo irreal, fantasmagórico, sin tener del todo claro qué era lo que sucedía. Entonces, pero eso es una escena dentro de una ópera, entonces esa es como el antecedente. El coreógrafo de Roberto el Diablo es el padre de Maritaglioni, que va a ser el mismo coreógrafo de la sílfide. Siempre digo, tener un coreógrafo amigo debe ser lo mejor para un bailarín, porque bueno, te coreografía cosas que a uno le permiten lucirse, y eso es lo que hace Taglioni con su hijo. Después, nada, solamente les comento, vamos a hacer un curso especial sobre el romanticismo, donde vamos a como entrar de lleno en este periodo, que acá le voy a dedicar 20 minutos. Este romanticismo, entonces, también puede surgir porque la Ópera de París venía desarrollando varias reformas. Terminada la era napoleónica y hacia 1830, terminada la restauración, la Ópera de París tiene un nuevo director llamado Louis Veron con V, que fue fundamental para que este periodo también se desarrollara. También sabemos que los directores de los teatros son importantes, pueden hacer cosas muy buenas o cosas muy malas. No es que sea la clave, pero son importantes. Y él tenía como esa idea de que quería hacer la Ópera de París el Versalles de la burguesía. Pensemos que ya la nobleza no existe. Entonces, lo que hay que hacer es atraer nuevos públicos. Y el público que atrae
es a la nobleza. Va a conseguir de esa manera aumentar los aportes, va a tener una fuerte preocupación por la venta de entradas, porque ya no tiene el apoyo real que podía gastar y, y que siempre te venía el dinero. Y para atraer a esta burguesía muy fuerte, muy influyente, muy poderosa, también va a generar espacios, como por ejemplo lo que se llamó el foyer de la danse, que era como la parte de atrás de la Ópera de París. Los que tenían mucho dinero y pagaban cierto dinero, podían entrar mientras que las bailarines se aprontaban, se cambiaban, se maquillaban, y en el entreacto, como a ver todo ahí. Entonces era como un lugar donde también después se hacían negocios, se hacía lobby, se coqueteaba, pero también era para la ópera una forma de conseguir dinero. Otra cosa importante que hace la Ópera de París, que también es clave para que el romanticismo tenga el efecto que tiene, es invertir en mucha tecnología. Invierten en la iluminación a gas, que permiten esas luces hacer foco. Pensemos qué importante es eso para crear esos mundos irreales, como el de las Willis o el de las Sílfides. Invierte en nuevas maquinarias para que las bailarinas vuelen, las Willis, las Sílfides que se van volando, bueno, las Willis también volaban en estas primeras versiones. Nuevos decorados, permitiendo la superposición de las escenografías, logrando ese efecto de profundidad. Y algo que es clave, que es que se comienza a apagar la luz de sala cuando vamos a ver un espectáculo. Imaginemos hoy que vamos a ver cualquier espectáculo con la luz de sala prendida, ya el efecto no es el mismo. Mientras que la luz, al estar apagada, crea como ese efecto de voyeur, como el que bicha por algo y se permite viajar y trasladarse a un mundo lejano, de fantasía, casi que prohibido, que no quiero ni verlo, pero por acá lo puedo bichar. ¿Qué otra cosa hace Verón? Esta me encanta. Contrata claqués, gente del público para que aplauda en determinados momentos. Todos quizás hemos estado en lugares donde uno empieza a aplaudir y todos aplauden. Bueno, él sabía que el público funcionaba más o menos así, entonces para asegurarse el éxito de determinadas obras, contrataba a la gente, le pagaba, había unos famosos y te empezaban a aplaudir en tal lugar y toda la gente seguía aplaudiendo. ¿Qué otra cosa se va a hacer en la Ópera de París? Y en este momento van a surgir como la era de las grandes bailarinas. Y acá la primera es Marita Taglioni, eso después lo vamos a ver en el otro curso porque estás como para hablar muchísimo de ella. Marita Taglioni es la primera bailarina que se convierte en una mega estrella internacional. Se adjudica que ella es la primera en bailar en puntas, no es la primera en bailar puntas, ya se bailaba en puntas, pero lo nuevo de Taglioni es cómo baila en puntas, cómo usa la punta, no con un fin de generar pirotecnia, de hacer una pose y quedar, sino con ese fin artístico de hacer con sus pas de bourrée esa idea de que es una sílfide que parece un ser que no pesa, un ser etéreo, que flota en ese lugar. Taglioni, que antes de que fuese la bailarina que fuese, decían que parecía casi enferma, que el cuerpo era deforme, que no tenía nada necesario para ser una bailarina, no tenía ninguna condición para eso. Y bueno, entrenando, cuando baila, dijimos en este ballet de las monjas, ya tiene un suceso, y cuando se estrena la Sílfide, se convierte en como en una locura, yo siempre digo, la gente bailaba como, estaba en un café y te agarraba como la pose de la Sílfide, que siempre está como media juguetona, media pícara, surge el verbo taglionizar, como esa idea de ser liviano, como Taglioni, se visten como ellas, se crea como una manía de eso. Y surge enseguida otra bailarina contemporánea y también rival, o por lo menos la prensa las presenta como rival, que es Fanny Elssler. Que Fanny Elssler, que la trae Verón a la Ópera de París, porque Verón se dio cuenta que tener una estrella vende. O sea que si hay una persona que la gente quizás no vio el ballet, pero si está esa persona, va a vender mucho. Entonces la convierte a Taglioni en estrella. Después, en un momento como que se le va de las manos Taglioni, porque es súper poderosa, y la trae a Fanny Elssler, que es más joven, como para tener además dos bailarinas y generar desde la prensa, estimular como esa idea de la rivalidad entre ellas. Pero son distintas, son bien distintas, porque
Taglioni es como esa imagen que tenemos del romanticismo, como la bailarina súper lírica, súper etérea, mientras que Fanny Elsler representa más como la idea de la bailarina cachonda, la bailarina sensual, la que trabaja todo el tema de los torsos, de una manera completamente distintas. Teófilo Gautier, que era uno de los grandes libretistas de la ópera de París, de los que participa en Giselle, por ejemplo, él decía que Taglioni era como una bailarina cristiana y Elsler era la bailarina pagana. En estos links que les va a llegar mañana con el mail, con las clases, y eso, se adjunto 2 videitos que son del Royal Ballet, que muestran un poco, que hacen como una reconstrucción, y muestran un poco cómo bailaba Taglioni y cómo bailaba Elsler, por si quieren tener esto. Es una era de muchísimas bailarinas, mujeres importantísimas. Lucille Graham, Fanny Cerrito, Carlota Grisi, que es la primera que hace Giselle, es como la estrella de Giselle, y ya con Carlota Grisi se dice como que también está en otro lugar la técnica, porque una misma bailarina, que esa también en parte es como la dificultad de Giselle, tiene que ser al mismo tiempo, en el primer acto, una mujer más real, más carnal, mientras que en el segundo acto pasa a ser ese ser suspendido, fantasmagórico, que son las Willis en el segundo acto. Cambian las historias, se abandonan esas comedias más sencillas, amorosas, romanticonas, por temas como más profundos, de amores desdichados, y temas muy humanos, la traición, la culpa, el arrepentimiento. ¿Quién no ha vivido algunas de estas cosas? La traición amorosa, todo eso, apelando siempre a los sentimientos humanos. Pensemos en ese Albrecht que entra al segundo acto con todo ese peso del arrepentimiento, pidiéndole perdón a esa Giselle muy cristiana que lo perdona a lo largo de todo el ballet y finalmente le dice, allá andate con la otra, finalmente yo me voy para mi tumba. No tan así, pero bueno, pero como esa idea de esos sentimientos. También esta idea de que las historias se hagan como más fuertes, más importantes, tiene que ver que hacia 1820 la Ópera de París empezó a contratar libretistas para que hagan los libretos de la historia. O sea, gente importante de letras, gente importante que escribía novelas, que también fuera parte de escribir las historias, para darle como más profundidad y no quedar en algo tan simple. También hay otros como Taglioni, Filippo Taglioni, que él es maestro de ballet, pero escribe La Sílfide, pero en general empieza entonces como a mejorarse eso. ¿Qué otra cosa va a caracterizar el romanticismo en el ballet, los ballets románticos? El que todos los ballets románticos son cortos, por lo general duran 1h10, 1h20, más o menos, y todos tienen 2 actos. Un primer acto, que sucede en un lugar real, pero lejano y folclórico, que el romanticismo tiene eso, como la fascinación por lo lejano. Pensemos en La Sylphide, que es en Escocia, que en 1830 para Francia, Escocia era como la Conchinchina, era un lugar lejísimo. Entonces se representa ese lugar, pero con esa idea como folclórica y como, no sé, un poco anecdótica. Giselle es en una aldea, en un valle en Alemania, pero tampoco es un lugar preciso, y tampoco les interesa reconstruir históricamente ese lugar. Pero son de lugares reales, y las personas que bailan ahí son personas reales, son campesinos, siguen los dos. Acá en la Sylphide bailan con esos zapatos de taquito, esas danzas con ese acento abajo. Y entonces, en ese lugar terrenal, real, pero alejado. Y los segundos actos son siempre en lugares irreales, habitados por seres irreales. Son actos irracionales. En la Sylphide es este mundo de las Willis, donde habitan estos seres fantasmagóricos. No, en Giselle, perdón, en la Sylphide están las sílfides, que son estas haditas del bosque, que se queda James prendado con una y se va detrás y se encuentra que son una cantidad. Y en Giselle tenemos este reino de las Willis, donde ¿quiénes son las Willis? Son mujeres
muertas por una traición amorosa antes de su boda, que llegan ahí vírgenes porque antes de casarse fueron traicionadas. Por eso están todas como vestidas de blanco, como si estuvieran para su boda, y por eso odian a los hombres, y los hacen bailar hasta morir, como le dice Mirta a Hilarión, que es el primero que muere, y después le dice a Albrecht, vos vas a bailar hasta morir. Y en este segundo acto de estos ballets románticos es donde surgen los actos blancos, algo que después Petipa va a recurrir mucho en todas sus ballets, que lo vamos a ver en la próxima clase. Surge en esta época, me voy apurando, una nueva estética también, muy asociada al nuevo vestuario, el famoso tutú romántico, que es ese tutú que es como una superposición de faldas hasta el tobillo, media pantorrilla, que eran en su momento de muselina, después de gasa o de tul, que la idea es que al tener esa superposición de telas tan finas, al saltar la bailarina, van acompañando con ella su movimiento y estimulan y crean esta idea de lo fantasmagórico o etéreo. Un traje que se tomó de la moda que había hacia 1820 en los salones, usaban como esas especies de polleras, y después se usó ese tipo de tutú para las clases. Si vemos los cuadros de Degas, que ya son de 1870 y pico, ahí vemos a las bailarinas también. No es tan romántico el tutú, pero como sí, porque son más cortos, pero sí es inspirado en esto. Otra gran innovación, pero fundamental en esta época, es que surgen las zapatillas de punta. Se empieza a bailar en puntas. De esta manera se comienza a vencer la gravedad y a lograr esta sensación de que las bailarinas flotan. Como decíamos, el romanticismo cambia el fin con el que se usa la punta, ya no de impresionar, sino de emocionar, de generar eso de ¡wow! ¡Qué increíble! La técnica de Blasis fue fundamental, como decía hoy, para lograr esto. Y además, con estas zapatillas, que además eran como de cuero, eran como unas pantuflitas suavecitas, que lo que hacían era reforzarle un poco el empeine y la punta. No son las zapatillas que tienen hoy de puntas, que algunas, ya sé que es difícil siempre bailar con puntas, pero hoy hay como toda una tecnología desarrollada que permite mucho más sostenerse que lo que eran estas zapatillas. Con este desarrollo de la punta también se comienza a diferenciar ya de manera irreconciliable la técnica y el entrenamiento de las mujeres que de los hombres, porque surgen las zapatillas de punta y empiezan a bailar las mujeres de punta. Podrían haber bailado los hombres de punta, los hombres pueden bailar en puntas. Hay una compañía, el Ballet de Trocadero, que bailan impresionante los hombres en punta, no es que no se puedan, sino que por estilo los hombres no suelen bailar en punta. Entonces, al tener las mujeres ya este nuevo implemento con el que tienen que bailar, se comienza a diferenciar la formación y los entrenamientos por sexo. Otra característica de estos ballets románticos y de esta época es el nuevo rol que tiene la mujer. La mujer va a ser la protagonista de los ballets. La Sylphie de Giselle, después en la era de Petipa, eso sigue. La mayoría de los ballets están bailados por mujeres. Yo les decía que en un primer momento, cuando las mujeres no bailaban en los escenarios a la corte de Luis XIV, los hombres se vestían de mujer para bailar esos roles. Acá va a pasar al revés. Son las bailarinas las que se travisten de hombres porque se veía al hombre como un ser muy grotesco, como demasiado musculoso, demasiado fornido. Hay una cita de Gautier, este poeta del romanticismo, que dice: no hay en el mundo cosa tan abominable como un hombre que exhibe su cuello encarnado, sus enormes brazos musculosos y toda su pesada osamenta viril, sacudido por saltos y piruetas. Entonces hay como eso de que, que el hombre es poco... que no está bien bailar, entonces las mujeres bailaban de hombres suavizando ese estilo. Fanny Elsler, por ejemplo, era famosa porque ella bailaba con su hermana, Teresa, que Teresa siempre hacía como del partener de Fanny Elsler. En este romanticismo, otra cosa que es importante, y por eso también nos ha llegado tanto el romanticismo, es el primer movimiento de la danza que se internacionaliza. ¿Por qué se internacionaliza? Por muchas cosas. Por un lado, porque todas estas bailarinas, Elsler, Taglioni, Carlotta Grisi, Graham, viajan muchísimo,
bailando. Él se viene a Estados Unidos unas cuantas veces, va a Cuba, Rusia, se recorre en toda Europa bailando. Entonces, claro, eso conmociona a mucha gente, no es solamente yendo a la Ópera de París que podías verla, sino que bailan por todos lados. Además, la Ópera de París, para asegurarse como ingresos y a su vez como mantener cierta fidelidad a los repertorios, empieza a vender las partituras, algo que antes no se hacía. Entonces, bueno, un compositor de Rusia viene a Francia, compra la partitura y baila eso mismo allá. Entonces, se mantiene esa unidad, porque si no, ¿cómo era? Venía uno, escuchaba la música y le pedía a otro que le compusiera algo más o menos así. Al hacer esto, la Ópera de París como que se extiende, pero parejo el estilo, no como un cambalache según el lugar. Además, surgen toda una serie de litografías, acá les muestro algunas de este periodo, que construyen como esa idea de lo que es el ballet romántico. Acá tenemos a Taglioni en la Sílfide, estas se imprimen, estas pinturas, algunas litografías otras, y se imprimen y se ven, y están por todos lados, llegan a todos los países. Seguramente en nuestros países de América aparecían estas imágenes. Entonces, ya la gente escucha de hablar ballet, pero a su vez ve en algo una imagen a qué lo asocia el ballet. Esta tenemos acá a Marita Taglioni, acá tenemos esa escena de la sílfide, con esa sílfide que yo les decía, como con esa posecita tan así. Acá tenemos a Fanny Elsler con esa pose más seductora y con todo ese movimiento de torso. Acá tenemos a Carlota Grisi en Giselle. Entonces, bueno, estas imágenes son importantísimas porque, como les decía, ayuda eso de internacionalizar. La música cambia en el romanticismo. Como la idea es que la danza sea la protagonista, se considera que la música tiene que ayudar a contar la historia. Muchos hablan de una música parlante, como que de una música de cierta forma también se hable, y que intentaban como ser más expresiva. Para mí hay una escena, miren que eso no lo dijo Adams, o por lo menos yo no sé si lo dijo Adams, capaz que es un bolazo mío, pero ustedes después lo miran y me dicen, ¿vieron en la escena de la locura de Giselle, cuando Giselle está loca, no sé qué, que para allá, que para acá, que agarra la espada, y que está entre que reconoce a las personas y después alucina, ve por allá pasar las sílfides, no sabe bien qué le pasa, y al final de esa escena, cuando ella está como por morir, cuando ella mira a todos y como que los mira y no los reconoce, en un momento Hilarión la agarra y le dice, pará un poquito, como tipo, eso digo yo, la agarra y le dice, allá está tu mamá. Y ella como cuando hace contacto visual con la madre, es como quizás el último momento de lucidez, y ella va hacia la madre, y para mí en ese momento es como que la música grita, ¡mamá! Y ella va para ahí, se encuentra con la madre y salta hacia Albrecht y ¡pah! Cae muerta. Nada, eso me parece a mí siempre como, capaz que porque quiero encontrarle esto que estoy diciendo, pero como que hace ese contacto que la música es muy expresiva, porque de cierta forma la música tenía que crear esto. Y ya voy terminando diciendo estas cosas. Los espectáculos de ballet no eran como hoy los tenemos en nuestra cabeza, en el sentido que nosotros pagamos una entrada y vamos a ver un espectáculo como la Sílfide de Giselle, 1 hora y 20, y vamos a ver solamente eso. Vamos a ver eso y después nos vamos a cenar con una amiga, lo que sea. Acá los espectáculos solían durar 3 o 4 horas, y eran una serie de mezclas de óperas y de ballets. Por ejemplo, cuando se estrena Giselle, esa misma noche se baila el tercer acto de una ópera de Rossini. Entonces, había como, siempre se elegía como un espectáculo del ballet, o la ópera era el principal, o la ópera o el ballet. Si esa noche era el estreno de Giselle, como fue un estreno como muy anunciado, se invitó a la prensa antes, como que se generó la expectativa para que la gente fuese a verlo, el centro era el ballet, pero se presentaba ópera, a veces antes y al final, o a veces o antes o al final. No iba uno a ir solo a ver ballet. Eso es algo que vamos a ver que lo hace Petipa después en Rusia. Y si vemos ¿qué caminos tiene el romanticismo? Decíamos que el nacimiento era en el 32 con Giselle.
con la Sylphide. En el 41 se estrena Giselle, que es como otro ballet. Giselle es un ballet que ha sobrevivido hasta hoy en día con infinitas adaptaciones, y cada coreógrafo le pone una modificación, y es un ballet que más allá de todos esos cambios, me parece que mantiene un poco ese espíritu romántico, pero no es un ballet que se haya mantenido como puro, en estado como, tal cual como se estrenó en Francia. La Sylphide pasaron dos cosas. Por un lado, la versión que bailaba la Ópera de París se dejó de bailar en un momento. Se dejó de bailar y se perdió. No estaba filmada, obviamente, porque no existía filmar, y no había como escritos coreográficos sobre cómo era la versión. El otro día tuvimos un vivo con Maxi Iglesias, bailarín del Colón, donde él hablaba de que ellos bailan la versión francesa, que la que es una reconstrucción que Pierre Lacotte, que fue un gran maestro bailarín francés, hace de esta versión original que bailó Taglioni, pero como decimos, es una reconstrucción, no es la original. Pero esa es una versión que se baila en muchos lugares, en el Teatro Colón, en la Ópera de París, y en otros lugares la versión francesa. Pero también hay otra versión, que es la versión danesa, que la historia es parecida a la misma historia, pero cambian muchas cosas, cambia un poco el estilo, cambia algunas cosas de la concepción, y sobre todo cambia la música. Y quiero como mencionar esto porque uno de los que ve la Sylphide y se fascina con Taglioni, se fascina con la obra, es Augusto Bournonville, que era un bailarín francés. Él estudiaba también con Vestris, era parte de los que estudiaban en Francia, que se vuelve a Dinamarca, su Dinamarca natal, y donde se queda encargado del ballet allí, y le piden que cree una coreografía. Y él ve la obra, y bueno, y lo que va a hacer es crear la Sylphide. Como no le alcanzó la plata para comprarlo, yo les decía que vendían las partituras, como no le alcanzó el dinero para comprar la partitura francesa, le pide a un compositor danés que le componga una música más o menos como él recordaba que era la música que había escuchado. Y ahí sí se crea una versión, que es la versión de Bournonville, si la han visto bailar en algún lado, que esa sí se ha mantenido casi que intacta desde que se baila en 1836. Y para terminar, decir con esto, que hasta ahora veníamos que París es el centro, ¿no? Siempre es el centro. Desde que Bournonville se instala en Dinamarca, vamos a ver que durante todo el periodo de acá en adelante, y mientras que estemos con Petipa, Dinamarca va a ser como un lugar, está lejos de Europa, no tiene tanto contacto. Entonces va generando un estilo de bailar muy particular, un estilo donde se le da mucha importancia al hombre, porque Bournonville era bailarín, era muy buen bailarín, entonces en sus coreografías se incorporaban muchas danzas de hombres, donde se baila con todo el torso muy quieto y con los brazos muy abajo, y es un trabajo enorme, fuertísimo, de saltos, de si son para adelante, para atrás, con la misma energía que van, vuelven, donde no se debe mostrar nada el esfuerzo, con muchos cambios, muy rápido y sutil. Y Dinamarca se va a convertir como en un lugar de referencia para la danza masculina, sobre todo. Yo siempre cuento que cuando Nureyev se va de la Unión Soviética, lo primero que él, consciente de su falta de técnica, lo primero que hace es ir a Dinamarca. Él estaba fascinado con Eric Boone, que después, bueno, van a ser pareja, pero él dice, yo quiero aprender con quien es para mí el mejor bailarín. Julio Boca después también, en un momento que siente que su técnica no es tan buena, se va a Dinamarca a pulirla. Pero bueno, va a ser en esta época del romanticismo que Dinamarca se posiciona como un lugar paralelo a Francia, independiente por la falta de nexo, de continuidad, y no es que le compita a la Ópera de París, porque la ópera va a seguir siendo el centro de Europa, estos están como lejos, pero sí logran un desarrollo que es como muy importante e independiente, y que se ha mantenido muy como con esa tradición hasta hoy en día. Entonces, bueno, termino diciendo que este ballet que surge en Italia o en Francia, depende de dónde quieran ver, qué es el origen del ballet, son esas danzas cortesanas o es cuando comienzan a hacerse los pasos tal cual los conocemos, comienza a avanzar, a surgir nuevos pasos, nuevas técnicas, nuevas formas de bailar. Sube al escenario con Luis XIV, eso ya le da otro paso, se construyen los teatros, las compañías especializadas,
y con el romanticismo el ballet comienza a ser tal como hoy lo conocemos, una obra completa. Todo esto inspirado también por Noverre, esa idea de contar una historia, de emocionar, de apelar a los sentimientos, y Francia es el centro. Después vamos a ver que Francia comienza a decaer en este papel como faro del ballet, y va a comenzar a aparecer Rusia como el nuevo foco, pero eso es lo que vamos a ver el miércoles a la misma hora en el mismo canal. Bueno, si quieren ahora, no sé ni qué hay en el chat, si hay muchas cosas escritas, porque ya les dije que no podía verlo, pero igual, después me lo grabo. Si quieren, a ver si les puedo desilenciar, si alguien quiere decir algo, aunque esto puede llegar a ser un caos, pero bueno, está, solamente. Si no, los invito, ya, si alguien quiere decir algo lo puede decir, si no, los invito a que por Instagram o por Facebook, yo voy a poner un posteo ahora sobre esta clase, y que ustedes también ahí se animen a comentar, porque el chat, ya lo miro ahora, guardo el chat, pero después me lo pierdo. Ahí puedo ir respondiendo sus preguntas, y además me dan ideas para cosas que a ustedes les interese saber, que si yo sé, se las comparto. Si no sé, Gracias, gracias. bueno, no, gracias. Yo, la verdad que de verdad, muchísimas gracias. Hoy no sé, han habido entre 220, 250 personas, y bueno, si les gusta la clase, lo que sea, después cuando les manden el link, lo comparten con quien quieran. Sí. Y bueno, las espero el miércoles. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Me encantó. Gracias. Bueno. Chao, muchas gracias.